Muy buenas, mis queridos amigos. Les habla Raf Uri David de la comunidad Conociendo a mi Creador. Vamos a hablar esta semana de la Parashá Pikudei, que entra en Shabbat HaJodesh, o el Shabbat que antecede a Rosh Hodesh. Este Shabbat 29 del mes de Adar, terminamos nosotros con el mes de Adar e iniciamos un mes nuevo que es el mes de Nisan, Baruch Hashem. Entonces este Shabbat se llama Shabbat HaJodesh, se llama Shabbat Mevarchim porque recordamos que entramos en un nuevo mes, y Jodesh Nisan, que estamos nosotros entrando en el mes de Nisan, Baruch Hashem. Entonces esta Parashá Pikudei a nosotros nos habla de las cuentas. Cuando hablamos de cuentas hablamos de Pikudei porque hace referencia a lo que era Moshe Rabenu cuando él entregaba cuentas sobre lo que se había invertido en el templo, en el Mishkan, Baruch Hashem. Entonces, nosotros tuvimos dos templos, pero en el desierto nosotros tuvimos un gran sacerdote, un gran Cohen que tenía Ahavá Hinam, que es amor gratuito, y se guardaban las misbot, Baruch Hashem, y teníamos nosotros en la construcción de los dos templos siguientes, hubo transgresiones de los Bené Israel que destruyeron el primer templo. ¿Y cuáles fueron estas? Fueron idolatría, sexo ilícito y asesinato. Todo lo que tiene que ver con esto tiene que ver con la destrucción del templo, del primer templo. El segundo templo, como ustedes saben, fue destruido por el odio gratuito, porque los espías que llegaron dieron un reporte negativo de la tierra de Israel. Estas dos faltas cometidas por los Bené Israel destruyeron el primero y el segundo templo. Entonces, nosotros hablamos sobre una historia del Talmud que dice de esta manera: Rabí Jamá, hijo de Haniná, y Rabí Osaya paseaban por los templos de Lot. Le dijo Rabí Ham, hijo de Haniná, a Rabí Osaya: ¿cuánto dinero invirtieron mis padres aquí? Y le dijo: ¿cuántas almas invirtieron tus padres aquí? No habían personas que se esforzaran por el estudio de la Torá. Era preferible que den caridad a ellos, sustentándolos en cambio de construir templos. Baruch Hashem. Entonces, nosotros vemos acá esta enseñanza del Talmud que se asemeja mucho a la Parashá Pikudei, porque estamos viendo cuando Moshe Rabenu tuvo que dar cuentas en el templo de todo lo que se había invertido, y hubo una falencia de unos shekel que faltaban, y Moshe Rabenu estaba preocupado por esto porque no encontraba 1700 y algo shekelim que se habían perdidos, y una voz del cielo le recordó que se habían invertido en los amarres de las cortinas del templo. Baruch Hashem. Entonces, cuando él recuerda, él descansa y da su informe completo, y los Bené Israel se regocijaron porque todo era transparente. Bendito sea el Creador. Entonces, en esta historia de Rabí Jamá Bar Haniná y Rabí Osaya, ellos paseaban viendo los templos de Lot, en la ciudad de Lot, y se construyeron ahí
templos y edificaciones majestuosas gracias a donaciones que se hicieron. Y Rabí Jamá bar Janiná con orgullo le dice a Rabí Osaya: ¿cuánto dinero invirtieron sus padres en estos edificios? Y Rabí Osaya le responde con una crítica, con una pregunta: ¿cuántas almas invirtieron tus padres aquí? ¿Acaso no había estudiosos de Torá a quienes podían haber sostenido? Su mensaje era claro: mejor que construir templos lujosos es sustentar a los estudiosos de la Santa Torá. ¿Qué nos enseña el Talmud y la Halajá sobre esto? Nos enseña en el Talmud Bavli en Shabbat 10a: desde el día en que fue destruido, desde el día en que fue destruido el Beis Hamikdash, Hashem solo tiene en este mundo los 4 codos de la halajá, de la ley judía. Esto significa que la presencia divina se encuentra en el estudio de la Santa Torá, mis queridos amigos. No en edificios físicos que la gente se esmera en construir, grandes edificios. Talmud Bavli en el Berajot, Tratado de Berajot 8a dice: desde la construcción del Beit Hamikdash, las sinagogas y casas de estudio son el santuario en miniatura. El sostenimiento de los sabios de la Torá tiene prioridad. El Rambam en Ilhot Talmud, las leyes de pureza, Torá, Ilhot Talmud Torá 6.10, dice: todo judío debe sostener a los Talmidei Jajamim, a los sabios de la Torá, pues en su mérito el mundo se sostiene. Por lo tanto, en la visión de la halajá, priorizar la ayuda de aquellos que estudian Torá es sobre la prioridad de construir edificios, porque estudiar Torá es un acto más elevado. Cuando hablamos nosotros en las leyes, en la halajá, en el Shulchan Aruch, en Yoreh De'ah 249, versículo 16, dice: si hay una opción entre construir una sinagoga lujosa o ayudar a los pobres y estudiosos de la Torá, se debe dar prioridad a los pobres y estudiosos. Esto refuerza la enseñanza de Rabí Osaya. La sedaká debe destinarse primero a quienes necesitan el sustento para estudiar la Torá. Esta perspectiva en el misticismo hebreo, en el Zohar y la Kabbalah, en el Zohar Parashat Terumah 128a, dice que el estudio de la Torá crea moradas para la Shejinah, para la presencia divina en este mundo. En la Kabbalah, el estudio de la Torá es el verdadero edificio del mundo espiritual, más que las construcciones físicas. El Rabí Isaac Luria, en su libro Shar HaKavanot, dice que una sinagoga sin Torá es como un cuerpo sin alma. Es decir, si un templo es solo un edificio y no un centro de Torá y abodad a Hashem o servicios a Hashem, no tiene verdadero valor espiritual. Hoy nosotros vemos personas emperándose en hacer sinagogas, pero no están siendo formados en la esencia de la Torá. Por eso nosotros debemos estudiar Torá. Estudiar Torá, y cada uno de nosotros debemos ayudar al sostenimiento de estos hombres que de corazón enseñan la Santa Torá. El Talmud nos enseña que la prioridad debe ser el estudio de la Torá y el sostenimiento de los estudiosos más que la construcción de templos ostentosos. El Zohar HaKadosh
y la Kabbalah explican que la verdadera morada de la presencia divina de la Shejinah está en la Torah, no en el mármol, en las paredes o el oro. Esto no significa que no se deba construir una sinagoga, se debe construir un lugar donde podemos estar unidos, sino que su propósito debe ser el estudio y la conexión con Hashem, no ir solamente a hacer unos rezos, sino estudiar Torah. Hoy vemos muchos Beis HaKnesset vacíos en todo el mundo. No van a rezar, no van a estudiar, no tienen líderes que están formados para poder enseñar Torah. No pueden, no hay líderes. Y los líderes que están formados estudiando Torah, tenemos que hacer esto que estamos haciendo nosotros, enseñar por las redes sociales para poder llegar a aquellas personas a llevarles luz. Baruch Hashem. Pero no saben la situación que está pasando cada hombre que estudia Torah. Entonces, concluimos con esto. Rabbi Oshaya nos deja una enseñanza eterna. Antes de invertir en ladrillos y estructuras, debemos invertir en las almas de aquellos que preservan la Torah en el mundo. Baruch Hashem. Los espero pronto en otra enseñanza más en Conociendo a mi Creador.